tutoriales para orientarles con respecto a la elaboración del concepto propio que corresponde a la tercera entrega. Como todos los lunes se han presentado inconvenientes para encontrarnos, he hecho este video tutorial para orientarlos al respecto. El día de ayer les envié a sus correos la segunda entrega con algunas correcciones. Por favor, atiendan a esas correcciones, hagan los ajustes pertinentes y pasemos a la tercera entrega. La tercera entrega corresponde a la elaboración del concepto propio, como pueden mirar, en donde ustedes van a elaborar sus propios conceptos. En la guía de rastreo conceptual, ustedes van a desarrollar los dos conceptos que han manejado, pero en las diapositivas solamente van a desarrollar y manejar uno solo, pero la guía reclama dos conceptos propios, por lo tanto deben elaborar ambos. Ahora bien, ¿cómo hacemos estos conceptos propios? Si ustedes leen la guía, ustedes podrán mirar que les dice lo siguiente. Construya su propio concepto. Para elaborar el concepto, construya un texto que evidencie el análisis y la interrelación de las diferentes definiciones rastreadas. Está subrayado, es decir, ustedes deben analizar las tres definiciones que rastrearon. De ahí ustedes hicieron unas paráfrasis, ya pueden decir con sus propias palabras qué es o pueden definir qué es el concepto propio que ustedes están manejando. También en ese concepto propio debe evidenciarse los elementos comunes y los no comunes, así como las inferencias que ustedes muy bien justificaron en la segunda entrega. Por ejemplo, este grupo elaboró el concepto propio de temperatura y también el concepto propio de presión. Vamos a observar cómo lo hicieron. El primer concepto, el de temperatura, como observarán, voy a ampliar otro poquito, dice lo siguiente. Aunque no existe una definición rigurosa del concepto de temperatura, se puede explicar que es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha magnitud está vinculada a la noción de frío, menor temperatura, y caliente, mayor temperatura. Entonces, fíjense cómo esta parte evidencia ya una definición que tiene que ver con el análisis que ellos hicieron de las tres definiciones rastreadas en su primer momento. Luego, continúan. Esta relación con la energía interior de los sistemas termodinámicos de acuerdo al movimiento de sus partículas. Es importante destacar que la sensación térmica, y aquí ya se van a referir a las inferencias que ellos hicieron. Entonces, sensación térmica. Cuando nosotros decimos que la temperatura está muy fuerte, que hace mucho calor, por ejemplo, ellos hacen alusión de esta manera. Es importante destacar que la sensación térmica es algo distinto de la temperatura, ya que esta es el resultado de la forma en que el sentido del tacto percibe la temperatura de los objetos y o de su entorno, lo cual no refleja fielmente su temperatura real. La sensación térmica es un poco compleja de medir por distintos motivos. Por ejemplo, el cuerpo humano regula su temperatura para mantenerla aproximadamente alrededor de 36,5 grados centígrados, esto sin mencionar cuando tiene fiebre, ya que aumenta la temperatura corporal por encima de lo que se considera normal. Observen entonces que ellos hacen una debida articulación entre lo que es para ellos temperatura desde el rastreo que ellos hicieron y también lo que es temperatura desde como la concebimos cotidianamente. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer. Miremos otro ejemplo. Concepto de presión. Primero definen qué es presión desde las ciencias exactas y dice así. En ámbitos de las ciencias exactas, presión se define como una magnitud física
que permite expresar la fuerza que un cuerpo ejerce sobre la unidad de superficie. En otros ámbitos, la palabra presión hace referencia al acto y resultado de comprimir o apretar. Por ejemplo, esa tapa entra a presión, en cambio la otra funciona rosca. Si la madera sigue haciendo presión contra la puerta, terminará partiéndose. En otros contextos, pueden mirar que también empiezan a definir presión. Por ejemplo, alude a una coacción, imposición o apremio dirigida a una persona o un grupo. Ellos se refieren aquí, por ejemplo, cuando hay presión por parte del jefe, presión por parte del profesor, presión porque estamos llegando tarde y entonces aligeramos el paso, y ellos entonces empiezan a hacer una redacción de esta parte. Entonces, como pueden observar, la elaboración del concepto propio implica varias características, que son, primero, el análisis de las definiciones rastreadas, van a hacer una síntesis de eso y luego la relación con una o dos de las inferencias que hagan, no necesariamente son las tres. Lo importante es que esté bien escrita, bien redactada, buena ortografía, signos de puntuación, que sea coherente, que pueda explicar el concepto propio. Esa sería la orientación. Espero que les haya servido este video tutorial y entonces a elaborar el concepto propio. Hasta luego.